Hoy de nuevo en esta sección que cada día me va gustando un poquito más de cocinología con Dani de Cocinas CJR. Bienvenido de nuevo, porque Cayetana, gracias. Oye, qué bueno la cocinología, ¿eh? Me para la gente y me dice, Dani, es que no conocía todo este tipo de cosas en las cocinas, pero bueno, ¿cómo han avanzado tanto las cocinas? No, ni yo tampoco, y aparte yo creo que es que encima vamos a hablar un poquito de magia, ¿no? La magia. La magia de la integración. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? Cuéntanoslo, venga. Bueno, dice ahí como un refrán, una frase hecha que dices, es más feo que un frigorífico por detrás, ¿no? Cuando quieres decir algo que no te gustó mucho, es más feo que un frigorífico por detrás. Hay electrodomésticos que por detrás son muy feos, pero que por delante verdaderamente igual quizá no nos interesa, dependiendo para qué proyecto, claro, pues tener en mitad de la cocina un lavavajillas en color blanco. O mismamente un frigorífico, porque es todo un proyecto que mira hacia el salón y no nos interesa. Bueno, no pasa nada, que no cunda el pánico, que le podemos dar ese aroma de salón a nuestra cocina con la integración de los electrodomésticos que hacen magia, de verdad. Y como siempre, a nuestros compañeros, a nuestra familia de producción, le vamos a pedir que nos pasen las imágenes porque se comprende mejor viéndolo. Pero tú ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, Es como, pues eso, pues a lo mejor yo voy monísima vestida aquí y la ropa interior, vete tú a saber lo que pueda llevar. Pues siempre ese tonito un poco, pero si la llevo bien puesta, pues todavía infinitamente mejor, ¿no? Efectivamente, por dentro no se ve, mientras por fuera esté arreglado, eso lo es. Tenemos. Bueno, estamos viendo los frigoríficos, fíjate, es un frigorífico, pero cuando cerramos tiene una puerta y lo tapa completamente. Oye, pero yo quiero un frigorífico tremendamente grande, fíjate este que es de 75 centímetros de ancho, 2 metros de alto, y ahora lo vas a ver cuando lo abra, mira. Mira yo que soy un paisano de unos 75 y mira cómo me queda el frigorífico. O sea, puedo tener un super frigo, pero lo puedo tapar, porque no me interesa, porque quiero que sea todo en madera, en color cashmere. Y es alto, ¿eh? O sea, yo necesitaría casi un taburete para llevar arriba a dejar los huevos. 2 metros de alto, 75 centímetros de ancho. Y por eso decía que esto es la magia de la integración, porque nos permite tener esos electrodomésticos que son 100% necesarios, porque nadie puede decir, pues como no me queda bien, no pongo el frigorífico en la cocina, ¿no? Sí, y a veces que se ve el frigorífico en otro lado. Pero entonces puede ser cualquier marca de frigorífico. Tú haces la parte externa, diseñas lo de fuera, pero yo puedo elegir un frigorífico de cualquier marca. Correcto. Conocida, y tú me lo pones a la medida. Y luego esta es otra, que yo a veces cuando vas de viaje a sitios te vuelves loca para encontrar la nevera. Y tú tocando todas las paredes, a ver si, dónde, porque claro, no se ve ahí nada. Tan integrado, eso es verdad, que 3 horas buscando dónde está aquí la nevera en esta casa. Tienes toda la razón, todas las marcas, te digo todas, sí, prácticamente todas tienen los electrodomésticos de integración. ¿Y qué electrodomésticos se pueden integrar? Se puede integrar el frigorífico, se puede integrar la lavadora y se puede integrar el lavavajillas, como aquí que estoy abriendo el lavavajillas, que esta es otra de las tendencias que dimos en este programa que hicimos en nuestro canal de YouTube a principio de año, de tendencias para el 2025, y era lavavajillas en alto. ¿Esto a quién no le viene bien? Mira dónde está el fregadero. Se conoce que yo aquí estaba explicando que, mira, pues limpio, le doy un agua para que no vaya tan sucio. Pero qué maravilla. Y coloco aquí los vasos. Escúchame. Mira, los saco y los dejo en la parte de arriba. Pues yo para cosas físicas que digo, para la gente con problemas de espalda o gente mayor, o bueno, simplemente yo que a veces tengo cosas de lumbalgia, no tenerte que agachar con el peso del plato, que subo, que bajo, que vuelvo a bajar, tenerlo ahí a mano todo, ¿no? Me parece fascinante esto, ¿eh? Es muy cómodo y una vez más vuelvo al origen de esta sección, la cocinología, la disciplina que estudia cómo ser felices en las cocinas. Lo decimos en todas las secciones, que ser feliz en una cocina no va de presupuesto, no va de tendencias, no va de colores, va de que esté todo ordenado, de que se adapta a tus necesidades del día a día y de que te siga, que siga ese ritmo de vida que tienes, que el tuyo es el tuyo, el mío y el del otro, cada uno tiene su ritmo de vida. Oye, que mira, que con la espalda no pasa nada, ponte el lavavajillas en alto, ya verás qué cómodo es. Qué maravilla. Entonces, por ejemplo, ahora que vemos que estamos integrando, la famosa campana extractora que tenemos ahí, que es una cosa espantosa en las cocinas antiguas, que se ve ahí como que no parece ni que entre en el mobiliario. Muerto ahí. Ahí, ¿qué dices? ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo diseñáis? ¿Cómo lo planteáis? Fíjate que la campana, Cayetana, ha sido uno de los electrodomésticos que más ha cambiado su paradigma a lo largo de los años. Lo has definido perfectamente. Esa campana que estaba en un mueble que solo metía ruido y que nuestras madres decían no lo pongo porque solo mete ruido, y allí salías oliendo a comida para siempre. Luego llegaron las campanas vistas de metal. Después llegaron unas campanas que eran como de cristal, pegadas en la pared, que parecían una tele. De hecho hay un reel muy famoso de
de los Gypsy que dice, ¿sí? ¡ay, Daniel, la tele! Le dice, no, es la campana, ¿no? Es muy viral, ¿no? Y ahora han llegado este tipo de campanas que combinan un montón de funcionalidades. Como siempre ahora nos van a colocar la imagen y te lo voy a explicar según lo vamos viendo porque han cambiado mucho de paradigma, fíjate. La Tesla. Estas son las Tesla. tripas porque tuve la oportunidad de que me mandaron esta campana y la pude analizar en el canal de YouTube de arriba abajo y además fíjate, la tengo ahí, si me permite la expresión, ¿Me estás desnuda. diciendo que la campana está ahí abajo, Sí, metida, mira, sí, integrada? Sí, y hay modelos como este Delica que lo tiene a izquierda y a derecha, doble campana a cada lado, dependiendo cómo cocines. Estoy impresionada. Fíjate cómo trabajan con esta táctil. Madre del amor. Mira, ¿ves a la izquierda y a la derecha como dos ranuras? Eso es la campana. Viene con el horno debajo, la placa de cocción arriba y las campanas en el otro lado. Por eso digo, fíjate si esto ha cambiado de paradigma, de la campana que venía en el mueble a esta parte, ¿eh? Me estoy quedando, vamos, que se me queda con la boca abierta, pero literal, ¿no? Pero esto, claro, comprometes un poco también el precio, porque esto baratito no debe ser, ¿no? Bueno, vamos a decir que este tipo de electrodomésticos, que son dos electrodomésticos, para ser justos, hay que contar con el precio de una campana en el techo, que son estas otras que estamos viendo, y de una placa de inducción grande, ¿vale? Porque vienen así. Entonces, cuando sumas las dos piezas, ya puedes llegar a un presupuesto parecido. O estos otros modelos, que son escamoteables, que salen hacia arriba. Bueno. Sí, no nos vamos a engañar. Es un poco más caro. Claro. No nos vamos a engañar. Para el caprichito de aquella persona que también cocina mucho, utiliza mucho la cocina. Y sobre todo que cada modelo, Cayetana, responde a una necesidad, ¿vale? O sea, tú cuando la colocas en el techo, liberas toda la parte de abajo y tienes tu isla, no te pasa como a Bertín Osborne que se pegaba todo el tiempo con la campana. Si te acuerdas en los programas, que se estaba todo dando con la campana. Bueno, pues al colocarla tanto en el techo o aquí abajo, esto ya lo tienes solucionado. También solucionas el problema cuando la campana va incluida en la placa de inducción, el proyecto de iluminación que haces, que como siempre digo, en nuestro canal de YouTube, en la cuenta de Instagram, @cocinastjr, tienes un montón de vídeos para inspirarte, liberas todo el techo y ves el proyecto de iluminación con los foquitos, los carriles, una lámpara colgando. Oye, si tu cocina mira al salón o es un espacio amplio, merece la pena, porque vale, sumando lo que vale una campana y lo que vale una placa de inducción, estas valen un poco más, un 20 o un 30% sí, pero más. Es como el lujito que vas a estar infinitamente mejor. Mira, esto es como el navegador o el aire acondicionado en el coche. Pues claro que vale más, pero caramba, sin el navegador, el CarPlay que hay ahora, pero ¿dónde vamos sin el CarPlay? O el Bluetooth cuando era aquello, ¿no? Pues es lo mismo, vale un poco más, sí, pero ostras, si lo voy a usar, las cosas no son caras ni baratas. Son, ¿las uso o no las uso? Porque algo que usas todos los días, seguro que coincides conmigo, en invierte en el mejor porque lo vas a usar todos los días. No, y aparte que es que yo, viendo estas cocinas, aunque no sepas cocinar, te sientes como que eres un super chef, porque ves todo tan maravilloso como estos electrodomésticos que integrados, que también, cómo han ido evolucionando con el paso de los años, ¿no? Los electrodomésticos, desde aquella nevera de los años 50 tan bonita, preciosa, vintage, que por cierto también está de moda. Hay un modelo de una marca, sí. Claro, y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Pues fíjate, ahora mismo casi todos los electrodomésticos o muchos de los electrodomésticos van conectados a una app en tu móvil. ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, pues puedes darle a la lavadora a que empiece a trabajar. Tú calculas, dices 2 horas hasta casa, nada de programar el tiempo, que también, si no la puedes encender, puedes apagar. Si el frigorífico queda abierto, ya no es que pite, sino que te salta la alarma en el móvil. Puedes darle a calentar la comida en el horno si la dejas ya dentro preparadita antes cuando sales del trabajo, porque a veces dices, no, lo programo a las 2, ¿y si te entretienes? ¿Y si esa reunión tarda un poco más? Cuando llegas, pues ya no estaba tan caliente o se pasó de caliente. Oye, claro. Y si pudieras decidir tú dándole a un botón cuándo empezar... Y, bueno, pues y que te lo cocine ya y tú, hoy tenemos pollo al ajillo, tiqui, desde tu oficina, ¿no? Y que ya te lo cocine solo. Eso está, esto hay que estará llegando, tendría que salir unos brazos al horno para coger los ingredientes. Madre mía. Pero dale tiempo, que estas cabezas pensantes no tienen fin, ¿eh? No tienen fin. Bueno, yo me quedo con todo esto ya. Como ya llevamos varios programitas y cada vez me voy yo apasionando, a ver si te voy a quitar el puesto, me voy yo de cocinóloga a tu León querido. Yo quiero ya que para el próximo programa, por favor, nos traigas una cocina real. Algo que podamos tocar, que sea tangible, que te veamos a ti tras esa isla o lo que me quieras traer, yo te lo planteo y te quiero ver ahí con tu cocina. Venga, te recojo el guante porque esto sentado como que se nos queda pequeño. Yo creo que tenemos que estar delante y tener un pequeño espacio para poder
Oye, estar como si estuviéramos en la cocina. Totalmente. La cocinología tiene que estar en la cocina, así que te recojo el guante. Cuenta con ello. La Venga. próxima semana algo armamos por aquí. Emoción, tendremos cocina aquí en Díselo a la calle con Daniel Colino de Cocinas CJR, así que deseando verlo en el próximo programa. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos en una semana en la cocinología. Chao.